Por eso hoy seguimos recordando y en cierta forma educando a los más jóvenes para que conozcan un poquito más cómo ha sido la historia de Granada, en este caso a través de la radio. Hay un instrumento fundamental en cualquier medio de comunicación, la palabra, algo que entonces se cuidaba mucho más que ahora. Muchísimo. La radio está pagando, creo que a alto precio en nuestros días, está pagando a alto precio el hecho de que la inmediatez de la información obligue a tener que elaborar la información que se va a facilitar ante el micrófono, elaborarla en un plazo récord de tiempo. Entonces no había la prisa que hay ahora. Esa prisa, ya no entro ni salgo si es beneficiosa para el momento que se vive, ¿verdad? Pero lo cierto es que la radio está ahora mismo cumpliendo un papel evidentemente importantísimo a la hora de tener a la población debidamente informada, al minuto, al segundo, de cuanto ocurre en el último rincón del mundo. Prácticamente todavía está el humo del disparo que ha acabado con determinadas vidas en un estado americano lejano, en que un tío chalao ha entrado en un colegio o en una estación de servicio y se ha liado a tiros con todo el que ha encontrado. Todavía están allí retirando los cadáveres y tú ya te estás enterando aquí. El precio de eso es el no poder cuidar debidamente, a mi juicio al menos, la riqueza de léxico que el idioma permite tener a los profesionales y que ahora no está a la altura de las circunstancias, a mi modesta opinión. O sea, por ejemplo, yo oigo mucha radio, oigo mucha más radio que veo televisión. Mi medio es la radio y sigue siéndolo mucho más que la televisión. La televisión necesariamente no me seduce lo bastante como para estar con ella todo el tiempo encendido. Veo un par de programas a la semana y los informativos, el de Alhambra Televisión por la noche y el de Telecinco a mediodía y Canal Plus y sus monigotes por la noche también, y para usted de contar no veo más, pero sigo siendo un hombre muy oyente de radio y observo como cuando dicen conectamos con tal sitio para tal información y en 3 minutos que dieron la información se equivoca 4 veces el profesional que está al otro lado. ¿Por qué? Porque tiene prisa, porque no se puede entretener. Oigo además que dicen conectamos con fulanito que está en el Congreso y entonces pues fulanito sale en el Congreso y dice que allí ha hablado el vicepresidente segundo del gobierno, don fulano de tal, y entonces se oye al vicepresidente y como las pilas estén en malas condiciones pues se oye la voz del vicepresidente que no la conoce ni su padre, ¿comprende? Pero no importa, la radio ha estado allí, que es de lo que se trata de demostrar, aunque el producto que se elabore y se ofrezca al oyente pues deje mucho que desear en algún caso, para mi gusto, ¿verdad? Es el momento que vivimos, no entro ni salgo si es mejor, si peor, es el que hay y es el que se hace. A la vuelta de un tiempo, en la próxima generación, la gente cuando oiga una radio atropellada, apresurada y en fin, solo discretamente hablada, pues se creerá que siempre ha sido así y antes no era así. Antes la radio tú podías tomarte todo. Hombre, no es que te durmieras leyendo un comentario o un escrito de lo que fuera, pero lo cierto es que tú podías permitirte el lujo de leer desahogadamente, sonoramente, limpiamente y con una calidad de pureza tal que llegaba perfectamente al último oyente que hubiera en el último rincón de la casa. Eso ahora se dice, para justificar en cierta manera que no se hace, se dice, es la radio de antes, es añeja, suena un poco rancio. No es que suene rancio, oiga, es que hacíamos las cosas de una manera que ustedes, por lo que sea, pues no las pueden hacer ahora. Igual, ya está. Las hacen de otra forma. Hablemos de cómo eran entonces los informativos. Existía un problema. Vaya, existían mucho, muy gordo, la censura. A nivel local, sí, era tremenda. La conexión era siempre con el parte informativo de Radio Nacional. Y esto, en gran medida, coartaba mucho la posibilidad de que, por ejemplo, en Granada la gente supiera cuál era la situación sociopolítica diaria, ¿no? Es que no había posibilidad ninguna, O sea, los informativos locales que hacían las emisoras de la cadena SER, concretamente hablo de la SER porque es la única casa en la que yo he estado en aquella época, los informativos locales se reducían exclusivamente, si acaso, a un comentario de tema municipal relacionado con el tráfico, relacionado con alguna polémica urbana o ciudadana que hubiera de momento. Ya sabes que aquí por polémicas nunca faltan, ¿no? O sea que por lo tanto siempre había alguna en candelero. Pero no podías tratar en absoluto ningún tema que molestara ni de lejos a las autoridades de la época, ¿no?
La censura era absoluta y rigurosa. ¿Cómo no sería? Que yo me acuerdo que en una época tuve que hacer información deportiva, nada más lejos de mi gusto, porque el deporte no me ha seducido en ningún momento, ¿no? Pero en aquella ocasión, por un motivo sentimental que no hace al caso, yo tuve que hacer información deportiva. Afortunadamente conté con la ayuda y el apoyo cariñosísimo de numerosos compañeros y amigos que sí sabían mucho de deporte, que me arroparon y me condujeron por ese camino que para mí era un tanto árido y desde luego nada atractivo. Pero lo hice. Bueno, pues hasta los artículos del programa deportivo que yo dirigía, que se llamaba Siguiendo los Deportes, hasta los artículos del Granada Club de Fútbol, de sus partidos, de sus desavenencias con el árbitro, con el colegio de árbitros o de lo que fuera, había que pasarlos por censura anticipadamente. O sea que tú tenías que pasar por censura el sábado la crónica del partido que se iba a jugar el domingo sin saber cómo iba a quedar. Esto es de locos, ¿no? Bueno, pues sin embargo, yo doy fe de que eso había que hacerlo en aquellas circunstancias. El parte era un respiro, te explico enseguida por qué. El parte era un respiro porque te permitía irte al bar de abajo y tomarte una cerveza durante media hora. Había un bar en la plaza de San Agustín que se llamó Lezama muchísimos años, y allí de 2:30 a 3, pues Juan Busto bajaba todos los días que le cogía de servicio en el parte de mediodía, bajaba y se tomaba un par de cervezas o lo que le apeteciera, y al rato volvía a subir para reenganchar la actividad de la emisora a nivel local, que se había interrumpido, esta como todas, durante la media hora larga que duraba el parte de Radio Nacional de España. El parte fue de tal influencia en la vida del pueblo español. El otro día yo lo evocaba episódicamente en un artículo que publiqué en el periódico Ideal que se llamaba La Radio Cumpleaños. El parte llegó a tener tal raíz en la vida cotidiana de los españoles que todavía hay gente mayor, por supuesto, que cuando se refiere al informativo de la radio, pues dice, no, lo ha dicho el parte de la radio. El parte todavía sigue siendo... Empezaba con las campanadas del reloj de la Puerta del Sol de Madrid, no se me olvida, y terminaba con el tararí de la trompeta de los caídos y todo aquello. Aquello duró 40 años, tú imagínate, como para que la gente no se acostumbrara. La divulgación cultural ha sido uno de los propósitos firmes de la radio, alcanzando un momento de especial relevancia y evidente transformación a finales de los 60. Personajes como Juan de Loxa, que representan una Granada bohemia en plena época yeye, hacen de la poesía un hilo conductor a través de las ondas, conectando a los miembros de la vanguardia cultural con un público ávido de nuevas experiencias. Su programa Poesía 70 tuvo un gran éxito y supo lidiar con las ideas más conservadoras. De niño, un oyente de radio absolutamente enamorado de la radio, y luego ya como hacedor de historias, de las historias que se cuentan a través de los micrófonos, pues con una pasión que sin sentir mono todavía permanece. ¿Qué es Poesía 70? El tema de Poesía 70 se ha convertido en un mito, realmente en un mito. Yo no sé si seremos acreedores a ello o no. Claro, han pasado 30 años. De aquel comienzo han pasado 30 años. ¿Qué ocurría? Bueno, los que empezábamos a escribir, los poetistas jóvenes, pues si ponían los programas poéticos de Radio Nacional de España, eran un aburrimiento. Por buenos que fueran los poemas, estaba presentado esa realización, la realización de esos programas, con una música muy contenida, con una música clásica, las voces muy engoladas, tal y cual, ¿no? Bueno, para mí, mi escuela de realización es Guillermo Sautier Casaseca, Luis Alberca, los seriales. Esa es escuela de realización. Pero claro, en el 67, pues había que convulsionar absolutamente la fórmula. Entonces, yo lo que hice con poesía es que lo mismo sonase una canción de Concha Piquer, la más hermosa canción de la posguerra, Tatuaje, para poner fondo emocionado a un poema de Manuel Vázquez Montalbán, algo ofendidas, humilladas sobre todo,
se escuchaban las mujeres, el pueblo español escuchaba las canciones de Concha Piquer. Él llegó en un barco con nombre extranjero y al amanecer volvían ellas humilladas, tal, la posguerra dura, fuerte, o esas madres a las que Pepe Pinto tanto quiso, etcétera, etcétera, la radio, los discos dedicados. La utilización, tanto ir desde Jimi Hendrix a la niña de los peines. Después de una guerra de Basilio Martín Patino, a Yoko Ono con un grito de animal frágil pero salvaje. La radio en Granada ha sido el espejo de los grandes acontecimientos y de las tradiciones más importantes. Cualquier trabajo fuera de los estudios suponía, al igual que en la actualidad, un notable despliegue de medios técnicos. A veces el locutor se ve desbordado por las circunstancias y no tiene más remedio que improvisar. Pues llamaron de la cadena a que transmitiéramos uno de los días de Semana Santa una procesión. Pudo ser el jueves. Y entonces instalamos una línea microfónica en la Plaza del Carmen para transmitir el paso de una cofradía. Por lo visto hacían un programa a nivel nacional, toda la cadena, y entraba pues Zamora, Valladolid, Sevilla, y a Granada le tocó el jueves y transmitía yo una procesión, me dijeron. Acordamos la procesión que era y a eso de las 10 de la noche entrábamos a transmitir la procesión. Con tan mala suerte y las cosas como se organizan en esta ciudad que a las 10 de la noche pues a la procesión le faltaba como 2 horas para que llegara a la Plaza del Carmen, donde nosotros teníamos instalada la línea microfónica y no nos podíamos ver de allí porque no teníamos unidad móvil ni nada, sino que había que transmitir en la puerta del ayuntamiento. Solución. Estábamos sentados en unas sillas metálicas que ponía la Federación que con 2 bolígrafos pues sonaban como un tambor. Se podía redoblar en el asiento de la silla y hacer el tambor. Y tenía un técnico de sonido que era un manitas haciendo el tambor en la silla. Y cuando a las 10 de la noche nos dieron paso desde Madrid para transmitir la procesión, con mi compañero técnico haciendo el tambor en la silla, yo transmití el paso de la procesión entera por la Plaza del Carmen, ante el asombro de la gente por allí estaba, que me escuchaba cómo yo describía el paso del Cristo y de la Virgen sin que por allí ocurriera nada, allí no pasaba nadie. Y entonces transmití la procesión, terminó la conexión, a la media hora de terminar yo mi conexión con Madrid para toda España, pasó la procesión, ya nos habíamos ido nosotros de la Plaza del Carmen, y al lunes siguiente el director general de la cadena llamó al director de Granada para que me felicitara personalmente por la magnífica transmisión que yo había hecho de la procesión. Estas cosas pasan en la radio también.